tiene que quedar registrado como un pasivo contingente para que el gobierno tenga en su radar esa posible obligación de pago futura. Entonces, lo mismo ocurre con otro tipo de procesos judiciales que se emprenden contra el gobierno, por ejemplo, cuando hay despidos injustificados de personal y ese personal demanda al gobierno, entonces no se sabe exactamente si el gobierno va a quedar obligado o no a pagarle una indemnización a ese personal hasta que termine todo el proceso judicial y entonces se establezca una sentencia firme. Así que como eso puede tardar varios años, el gobierno no sabe en cada ejercicio fiscal si va a tener que programar o no ese pago de indemnizaciones. Tiene que esperar hasta que termine el proceso. Sin embargo, sí tiene que tener el registro del pasivo contingente para poder estimar a futuro cuál va a ser pues esa obligación de pago que se puede generar y que sin duda alguna va a tener un efecto significativo sobre las finanzas del gobierno. Otra cosa que le puede generar, no que puede, que le genera pasivos contingentes al gobierno son los contratos de asociación público-privadas o APP. En esos contratos generalmente hay cláusulas que van a obligar al gobierno a realizar algún tipo de indemnización al operador privado si no se cumplen ciertas condiciones que quedan pactadas en esos documentos. Entonces, si bien es cierto, en este momento el gobierno no tiene la obligación porque no ha ocurrido el evento, en el contrato ya se contempla. Entonces, el gobierno tiene que tener eso dentro de sus pasivos contingentes y tiene que tener una estimación de lo que le puede costar ese evento en caso de que el operario privado active la cláusula. Entonces, los pasivos contingentes pueden ser muy peligrosos para las finanzas públicas. No se programan en el presupuesto porque como no se sabe exactamente si la obligación se va a dar o no, pero sí tiene que haber registro. Entonces, como les comentaba, antes no se hacía, los gobiernos no tenían la información precisa, pero actualmente el gobierno de Honduras tiene dentro de la Secretaría de Finanzas una unidad que se dedica precisamente a determinar los pasivos contingentes del gobierno y a tener un monitoreo de esos eventos para de esa manera poder alertar oportunamente a las autoridades financieras si eso se va a dar o no, para que se puedan también tomar las decisiones en materia financiera que corresponda y poder enfrentar estos pagos. Bien, y por último, pues el tema con el que cerramos el curso es la cuenta financiera. Este tema prácticamente va a englobar todo lo que hemos venido manifestando, por eso lo dejo al final. ¿Cuál es el espíritu o cuál es el objetivo, la naturaleza de este documento que se llama la cuenta financiera? El objetivo es que los gobiernos tienen que disponer de información, obviamente, para poder gestionar las finanzas, para poder tomar las grandes decisiones. Entonces, en materia de finanzas públicas, el documento más importante para poder manejar las finanzas del gobierno es lo que se conoce como la cuenta financiera. Este documento, si bien es cierto, tiene mucho lenguaje contable, no es un estado contable, no es un estado financiero de tipo contable, ¿no? Sino que es más bien de tipo estadístico macroeconómico. Entonces, incorpora muchos elementos de la contabilidad, pero no es en realidad un documento que surge del sistema contable del gobierno, sino que se tiene que elaborar aparte siguiendo una determinada metodología que vamos a analizar. Este documento llamado cuenta financiera es el que permite a los gobiernos determinar el famoso déficit fiscal. El déficit fiscal proviene de este documento. También es importante comprender que la cuenta financiera no debemos verlo de manera aislada, sino que es parte de un sistema más amplio de información que todos los gobiernos tienen. Y son las grandes estadísticas, las estadísticas macroeconómicas, que son las que les permiten a los gobiernos manejar todos los sectores de la economía. Una manera de ver la economía de un país es considerando cuatro grandes sectores. El llamado sector real, que es donde tienen lugar
las operaciones de producción, de consumo, de inversión. El llamado sector monetario o financiero, que es donde va a estar la autoridad monetaria y todo el sistema financiero concomitante. El llamado sector externo, que es donde se van a ubicar las operaciones comerciales y financieras entre nuestro país y el exterior. Y el llamado sector fiscal, que es el que nos interesa porque tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas. Entonces, para que el gobierno pueda manejar cada uno de estos cuatro sectores de la economía, existen sistemas de información que todos los gobiernos han desarrollado en mayor o menor medida. Esos sistemas son, para el sector real, se tienen las llamadas cuentas nacionales, que es una especie de sistema de contabilidad a nivel de país. También para el sector monetario o financiero, el sistema que le genera la información al gobierno para poder controlarlo se llaman las estadísticas monetarias y financieras. Para controlar el sector externo, el gobierno utiliza las estadísticas de balanza de pagos y para controlar el sector fiscal se utilizan las estadísticas de finanzas públicas. A partir de estos sistemas de información, se obtiene un producto principal en forma de un reporte o un documento. En el caso de las cuentas nacionales, el principal producto que se va a obtener son las estadísticas del Producto Interno Bruto, del ingreso nacional y de todas las variables relacionadas. Sin eso, no podemos saber lo que le está pasando a la economía de un país y ni el sector privado ni el sector público van a poder tomar las decisiones adecuadas. De las estadísticas monetarias y financieras, el documento que surge como producto son unas especies de balances que se llaman los panoramas monetarios y financieros que van a tener toda la información consolidada de las entidades financieras de un país, de la banca privada y también del Banco Central. De las estadísticas de balanza de pagos, el documento que va a surgir se llama la balanza de pagos, que precisamente es el documento donde se resumen todas las operaciones entre los hondureños y los extranjeros y que en algún momento ya hemos hecho referencia a este documento. Y el que nos interesa a nosotros, que es la cuenta financiera, es el que surge de las estadísticas de finanzas públicas y con la cuenta financiera se pueden tomar las grandes decisiones para manejar el sector fiscal. Entonces, la cuenta financiera no está aislado, sino que los gobiernos la usan en conexión con los demás elementos para poder manejar la economía de un país. Y hay relaciones también a nivel de conceptos, es decir, hay cosas que se registran en la cuenta financiera que también van a tener un reflejo en la balanza de pagos, en los panoramas y en las estadísticas de cuentas nacionales. Por ejemplo, si el gobierno realiza el pago de la deuda externa, la cuenta financiera va a registrar eso. Pero como va a implicar una salida de divisas, ese mismo registro que el gobierno va a realizar en su cuenta financiera de los intereses, por ejemplo, de la deuda externa, también van a tener que quedar registrados en la balanza de pagos porque ahí se registran todas las operaciones con el exterior. Entonces, inclusive, si yo analizo de manera transversal los sistemas, van a haber relaciones entre las informaciones que se registran en cada uno de ellos, pero nosotros no vamos a ver las conexiones, nosotros nos vamos a ir directamente a ver cómo se elabora y cómo se analiza la cuenta financiera, pero teniendo presente que es uno de los documentos que le permiten a los gobiernos manejar todos los sectores de la economía, en este caso el sector fiscal. Bien, la cuenta financiera se puede definir como el resumen de todas las operaciones financieras y económicas que realiza una entidad de gobierno o un nivel de gobierno en un periodo determinado. ¿Qué significa esto? Significa que la cuenta financiera se puede elaborar para una entidad particular que sea una unidad institucional, pero también se puede elaborar una cuenta financiera consolidada. En el primer parcial nosotros vimos cómo está organizado el sector público de un país. Ustedes pudieron observar que hay diferentes niveles de gobierno. Tenemos la administración central,
tenemos el gobierno central, tenemos el gobierno general y tenemos el sector público no financiero. Entonces, de la misma manera, la cuenta financiera la podemos elaborar para cada uno de esos niveles y de hecho, así es como se realiza en la práctica. Vamos a tener cuentas financieras para la Administración Central del Gobierno, también vamos a tener cuentas financieras para el gobierno general, para el gobierno central y vamos a tener la cuenta financiera consolidada a nivel de todo el sector público no financiero. Algo muy importante que nos dice la definición es que la cuenta financiera siempre tiene que estar referida a un determinado periodo. Puede ser un mes o puede ser un año. La cuenta financiera es un instrumento para el análisis macroeconómico, es decir, es un instrumento que está diseñado para tomar las grandes decisiones en materia de finanzas públicas. No tiene otro fin. Por ejemplo, si le vamos a hacer una auditoría a una institución, la cuenta financiera no me va a ayudar para ese propósito, porque con la auditoría yo quiero verificar cosas específicas de cómo se han aplicado los recursos de esa institución, por ejemplo, y la cuenta no me lo va a reflejar porque la cuenta financiera está diseñada para toma de decisiones y para evaluar los grandes indicadores fiscales. Entonces, no debemos darle a la cuenta financiera un fin que no tiene. Si le vamos a hacer una auditoría a una institución pública, nos vamos a ir a la contabilidad o nos vamos a ir al presupuesto, pero no a la cuenta financiera, porque esta tiene otro alcance. También este es el reporte más utilizado para poder gestionar las finanzas públicas. Como yo les comento, para tomar las grandes decisiones de política fiscal, lo que se usa es la cuenta financiera. Cuando el Fondo Monetario Internacional viene a ver nuestras finanzas públicas, no viene a ver la contabilidad, no viene a ver el presupuesto, viene a ver la cuenta financiera. Para poder elaborar este documento tan importante que se llama la cuenta financiera, los gobiernos tienen que utilizar metodología internacionalmente aceptada. El organismo internacional que define esa metodología es el Fondo Monetario Internacional. Este organismo, por así decirlo, es el que establece las reglas para poder elaborar e interpretar la cuenta financiera y todos los gobiernos que forman parte del Fondo Monetario, que son todos, entonces tienen que seguir esa misma metodología. Es un estándar internacional. Eso garantiza que las cifras fiscales pueden ser comparadas entre los distintos países sin ningún problema porque todos van a seguir las mismas reglas para poder elaborar esos indicadores. El Fondo Monetario Internacional publica los llamados manuales de estadísticas de finanzas públicas y estos manuales son los que contienen toda la descripción y toda la metodología de registro. Hay tres versiones de estos manuales. La primera versión es la de 1986, que se llama el MEF 86. Posteriormente, el Fondo Monetario ha publicado revisiones a esa metodología contenida en el manual del 2001 y el más reciente es el manual del 2014. Haciendo una analogía, como ustedes saben, las normas internacionales de contabilidad, por ejemplo, han estado experimentando también actualizaciones. Entonces, lo mismo pasa con estas metodologías de registro. No se pueden mantener fijas por toda la eternidad porque las condiciones económicas y financieras van cambiando. Las condiciones económicas que teníamos en el 80, en la década de los 80, perdón, no son las mismas que tenemos en la actualidad. Han surgido una serie de acontecimientos, de eventos que obligan a revisar las metodologías de registro. Entonces el Fondo Monetario no ha podido abstraerse de esa realidad y ha tenido que ir actualizando la metodología para que de esa manera los gobiernos también puedan ir incorporando todas estas novedades que han ido surgiendo, sobre todo en el sistema financiero. Gran parte de eso
se debe al uso de las tecnologías de información y otro tipo de elementos que se han ido generando durante todos estos años. Entonces, por eso las metodologías cada cierto tiempo se tienen que ir actualizando. El análisis que nosotros vamos a realizar, sin embargo, no va a ser sobre los tres manuales. Nosotros solamente vamos a ver una metodología, que es la del manual del 86, o sea que solamente vamos a analizar la cuenta financiera de acuerdo con la metodología del Fondo Monetario publicada en el año 86, que de aquí en adelante vamos a llamar el MEF 86. ¿Por qué hacemos esto? Porque si bien es cierto, ya hay versiones revisadas de los manuales, todavía no hay obligatoriedad para que los gobiernos adopten las nuevas versiones de los manuales, ya que no es fácil hacer la transición porque los gobiernos tienen que cambiar todo su sistema metodológico y eso puede tardar mucho tiempo. Entonces, en el caso de Honduras, todavía no se ha podido hacer la transición hacia las versiones actualizadas de los manuales, sino que si uno obtiene la cuenta financiera que publica la Secretaría de Finanzas, que es la entidad que elabora la cuenta financiera en Honduras, todavía sigue utilizando el formato del 86, a pesar de que ya hay un proyecto para actualizar la metodología. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a ver nada más lo que establece el manual del 86. En ese caso, el manual nos va a decir cuáles son los componentes de la cuenta, cuál es el formato que se va a utilizar para elaborar la cuenta, nos va a decir cuáles son las reglas del registro y por supuesto nos va a dar elementos para el análisis. Eso es lo que contiene el manual a grandes rasgos. Bien, a continuación podemos observar de una manera muy detallada cómo está conformada la cuenta financiera de acuerdo con esta metodología llamada el MEF 86. En primer lugar, tenemos los ingresos y donaciones que representan todas las fuentes de recursos del gobierno o de la institución para la cual estamos elaborando la cuenta. Luego vienen los gastos, después viene un resultado que se llama el balance global. Luego viene una sección de financiamiento en la cual se van a separar las cuentas del crédito externo del gobierno y del crédito interno. Si ustedes se fijan en la primera parte de la cuenta, van a ver que esto es familiar porque esto ya lo vimos en el segundo parcial. Es la clasificación económica de los ingresos y gastos, solamente que en el segundo parcial lo vimos de manera aislada y aquí lo estamos viendo integrado dentro de la cuenta financiera. O sea que para poder registrar los ingresos y gastos en la cuenta, se utiliza una clasificación económica tanto para los ingresos como para los gastos. Eso es una ventaja porque quiere decir que ya tenemos gran parte del camino recorrido. Todo lo que se aprendió en el segundo parcial sobre los ingresos y gastos lo vamos a traer a la cuenta financiera. Eso se va a mantener. Ustedes ya vieron qué son los ingresos corrientes, ya vieron qué son los ingresos de capital, ya sabemos qué es un gasto corriente, qué es un gasto de capital. Entonces, toda esa parte ya la tenemos nosotros analizada una vez que venimos aquí a la cuenta financiera. Si analizamos más en detalle la cuenta, tiene dos tipos de elementos. La cuenta financiera tiene agregados y tiene partidas de resultado. Cuando nosotros hablamos de un agregado en la cuenta, nos estamos refiriendo a aquellos elementos que son homogéneos, o sea, que tienen algo en común, y eso nos permite ir formando los agregados. Entonces, ¿cuáles son los agregados más importantes que tiene la cuenta? Pues el primero es el de los ingresos y donaciones. ¿Qué característica común tienen todos los elementos que registramos en este agregado? Pues que todos representan fuentes de recursos para el gobierno que no tienen pasivos de contrapartida. El segundo agregado son los gastos. ¿Qué tienen en común los gastos? Pues que son erogaciones a partir de las cuales el gobierno puede financiar sus operaciones, puede realizar transferencias, etcétera.
Luego tenemos las partidas de resultado. Las partidas de resultado se forman asociando agregados, ya sea sumándolos o restándolos. Por ejemplo, el principal elemento de partida de resultado que tiene la cuenta financiera es el balance global. ¿Cómo se forma el balance global? Se forma relacionando dos agregados, los ingresos y donaciones menos los gastos. Entonces, cuando yo tomo dos agregados de la cuenta y los relaciono, en este caso los voy a restar, lo que va a surgir es lo que llamamos una partida de resultado. Y esa partida de resultado me va a mostrar de una manera resumida, en este caso, la posición financiera del gobierno. Otra partida de resultado que tiene la cuenta se llama el financiamiento. El financiamiento se forma sumando dos agregados, el crédito externo del gobierno y el crédito interno. ¿Qué me muestra esta partida de resultado? Pues me va a mostrar todas las fuentes que el gobierno utiliza para poder financiar el déficit o para poder administrar un superávit. Y por último, los otros agregados que tiene la cuenta, y esto es lo nuevo, esto es lo que todavía no hemos analizado, son los créditos. Los créditos son aquellas operaciones de activos o pasivos a partir de los cuales el gobierno va a cerrar sus operaciones financieras. Entonces, se distinguen aquellas operaciones que se realizan con el exterior y que llamamos el crédito externo y las operaciones que se realizan con entidades residentes en el país y que se llaman el crédito interno. Ahora vamos a desplegar más detalle todavía. Vamos a irnos a los conceptos específicos dentro de la cuenta. Primero, estamos partiendo del formato general, que es este. Este es el formato general de la cuenta. Y ahora lo vamos a ir detallando. Entonces aquí ya vimos los agregados, ya vimos las partidas. Ahora vamos a ver más en detalle los distintos agregados de la cuenta. Ingreso más donaciones mantiene la misma estructura que vimos en el segundo parcial. Ustedes ya vieron qué son los ingresos tributarios, los que vienen de impuestos, qué son los ingresos no tributarios, qué son las rentas de la propiedad, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a volver sobre eso porque ya lo analizamos. Simplemente recordar que estas cuentas se van a activar dependiendo de qué institución es la que estamos estudiando. Por ejemplo, si estamos viendo una empresa pública, no vamos a utilizar los ingresos tributarios porque las empresas públicas no cobran impuesto. Si estamos viendo una entidad de previsión social, no vamos a utilizar ingresos de operación porque las entidades de previsión social no venden nada en el mercado. Utilizaríamos contribuciones de la seguridad social. Entonces las cuentas se van adaptando dependiendo de qué tipo de institución es, pero estas son las opciones que tenemos. Algo importante que tenemos que aclarar es en esta parte de los ingresos del gobierno y que en el segundo parcial no lo hicimos, es la diferencia entre una transferencia y una donación. Si ustedes se fijan acá en la clasificación de ingreso, nosotros tenemos los dos conceptos. Tenemos las transferencias que puede recibir el gobierno y también tenemos aparte las donaciones. Si ustedes se fijan, el concepto de una transferencia o de una donación son cosas muy similares y de hecho la gente se confunde bastante y cuando ustedes estuvieron viendo el reporte del presupuesto, creo que a muchos les surgió esa duda y por eso es que vale la pena que lo aclaremos. En el presupuesto, inclusive ustedes vieron que se pone de forma consolidada. Muchas líneas decían transferencias y donaciones y las ponían en una misma partida. Sin embargo, para efectos de las finanzas públicas, es muy importante que se pueda separar una transferencia de una donación. Y la razón es la siguiente. Si nosotros vemos el concepto de transferencia y de donación, significa que son recursos que se le van a entregar al gobierno, si lo vemos por el lado del ingreso, y esos recursos pueden provenir de otras entidades públicas, pueden provenir del sector privado, pueden provenir de organismos internacionales. El gobierno recibe estos fondos
Pueden ser en efectivo, pueden ser en especie, pero tienen la característica de que son fondos no reembolsables. Es decir, que una vez que el gobierno recibe una transferencia, no tiene que entregar nada. Una vez que el gobierno recibe una donación, no tiene que entregarle nada a quien le está haciendo la donación. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre la donación y la transferencia? Si parece que es la misma cosa, es un recurso que el gobierno recibe y que no tiene que devolver. La diferencia es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de las transferencias, estos son conceptos que se van a fundamentar en un instrumento legal que va a tener carácter vinculante, mientras que la donación se va a fundamentar en la voluntad del donante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el gobierno recibe una transferencia, esa transferencia está amparada en un instrumento legal que la va a hacer obligatoria. Para el caso, la Universidad Nacional. La Universidad Nacional se financia con recursos que le transfiere la Administración Central de la recaudación tributaria. Es decir, la Administración Central es la que recauda los impuestos por impuestos sobre renta, impuestos sobre venta y los demás impuestos generales. Esos impuestos van a dar a la Tesorería General de la República, a la cuenta única del Tesoro. Entonces, la administración central va a tomar una parte de esos recursos y se los va a trasladar a la Universidad Nacional. Pero esos recursos que la administración central le está trasladando a la universidad no es en carácter de una donación, es en carácter de una transferencia. ¿Por qué? Porque la administración central no es libre de decidir si le va a pasar ese dinero o no a la universidad, ya que hay un instrumento vinculante que la hace obligatoria. ¿Cuál es ese instrumento? Es una ley. La Constitución de la República es la que ordena a la Administración Central a transferirle el 6% de la recaudación de impuestos a la Universidad Nacional. En ese sentido, la Administración Central no es libre de decidir si le va a pasar o no los fondos. Entonces, si esos recursos fuesen una donación, estaríamos perdidos porque tendríamos que depender de la voluntad de la administración central. Si la administración quiere, le pasa el dinero a la universidad, pero si no quiere o se peleó con el rector o lo que sea, si fueran donaciones, entonces la administración no estaría obligada a trasladarle los fondos. En ese sentido, estos recursos que la universidad recibe no son donaciones, son transferencias, afortunadamente. Entonces, en el caso de la donación, no existe un instrumento legal que obligue al donante a trasladarle los fondos al gobierno o a quien sea que los reciba. Por ejemplo, la cuenta del milenio. Todos creo que han escuchado hablar de la cuenta del milenio. Es un programa de apoyo financiero que creó el gobierno de Estados Unidos para ayudar a los países a lograr los famosos objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, este no es un programa de transferencia, es un programa de donación, porque el gobierno de Estados Unidos voluntariamente es el que decide si le va a trasladar los fondos, por ejemplo, al gobierno de Honduras, y es el que establece todas las condiciones. Pero si en algún momento el gobierno de Estados Unidos dice, yo ya no le quiero transferir estos fondos a este gobierno por la razón que sea, no es ni siquiera necesario que el gobierno de Estados Unidos rinda ningún tipo de explicación, porque al ser un programa de donación, queda completamente a la voluntad de la entidad donante si va a transferir, si va, perdón, a trasladar o no esos fondos. Y efectivamente hace muchos años el gobierno de Estados Unidos decidió cancelar ese programa de donación para Honduras porque sospechaba que los recursos se estaban malversando. Entonces un día el gobierno de Estados Unidos simplemente dijo, yo ya no voy a seguir transfiriendo fondos a la cuenta del milenio. Y en ese caso no existía ningún instrumento legal que el gobierno de Honduras pudiese utilizar
para reclamarle al gobierno de Estados Unidos esos fondos. ¿Por qué? Porque son donaciones. Si esa cuenta del milenio hubiese sido una transferencia, el gobierno de Honduras sí hubiese tenido un instrumento legal y hubiese podido reclamar los fondos, pero la donación no. Es como que usted vaya por la calle y mire una persona pidiendo limosna y entonces usted es libre de decidir si le va a dar o no, pero la persona no lo puede obligar a usted a darle, es una limosna al final. Entonces lo mismo pasa con las donaciones son completamente voluntarias. No hay ningún asidero legal para que un gobierno pueda reclamar una donación. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso para la cuenta financiera? ¿Y por qué tenemos que separarlas? Por lo siguiente, si yo sé como gobierno que voy a recibir 100 millones en calidad de transferencia, significa que yo puedo programar mi gasto con toda seguridad y comenzar a aplicar esos 100 millones a gastos que yo sé que son seguros, que son fijos, que son necesarios, como ser gastos en salario, compra de insumos o pago de intereses. ¿Por qué? Porque yo sé que la transferencia va a llegar, porque es obligatoria, porque hay una ley o hay un instrumento que lo ordena. Pero la donación no. La donación es una fuente de ingreso completamente insegura, porque durante el ejercicio fiscal, inclusive el que está realizando la donación la puede eliminar en el momento que quiera. Entonces, en la parte de gasto, el gobierno no puede utilizar una donación para programar gastos que son necesarios. Por ejemplo, el gobierno nunca debe financiar el pago de salario con recursos de donaciones. Imagínense que el gobierno decidiese que va a financiar una parte de los sueldos de los maestros con donaciones. Y viene el donante a mitad del año y le dice al gobierno de Honduras, ya no voy a seguir donando. Y eran 5.000 millones de lempiras o cualquier cantidad. El gobierno no le puede decir a los maestros, maestros, yo ya no les voy a pagar el salario porque fíjense que estaba usando como fuente de financiamiento una donación y el donante me cortó la donación. Entonces ya no tengo fuente, lo siento, ya no les puedo pagar salario. Imagínense ustedes el problema que eso ocasionaría. Entonces la idea es que el gobierno tiene que saber qué es lo que va a venir como transferencia y qué es lo que va a recibir como donación. Lo que va a recibir como transferencia puede financiar gastos necesarios, pero lo que va a venir como donación no. Lo que va a venir como donación tiene que financiar gastos que el gobierno pueda eliminar en caso de que la donación no llegue, pero jamás podemos utilizar o el gobierno jamás va a poder utilizar recursos de donaciones para financiar gastos críticos, porque si el donante corta esos recursos, entonces se le va a generar un problema gravísimo al gobierno. Entonces, por esa razón es que es muy importante cuando estamos elaborando la cuenta financiera separar la transferencia y separar la donación. Bien, en la parte de gastos utilizamos igual una clasificación económica. Vamos a separar los gastos corrientes, que ya sabemos cuáles son las cuentas del gasto corriente, el gasto de consumo, los intereses, las transferencias corrientes pagadas y los otros gastos. Y vamos a tener también los gastos de capital, que va a consistir de la inversión real y de las transferencias de capital. Luego, con esos dos bloques vamos a formar la partida de resultado más importante que tiene la cuenta financiera que se llama el balance global. Puede ser superávit o puede ser déficit. El balance global ya lo hemos venido calculando anteriormente, ya sabemos que va a ser los ingresos más donaciones menos los gastos totales. Eso nos va a dar el balance global. Luego va a venir el financiamiento. El financiamiento consiste en sumar el crédito externo y el crédito interno del gobierno. El crédito externo vamos a utilizar dos grandes cuentas, los préstamos externos y los títulos valores. Todos sabemos qué es un préstamo, todos sabemos cómo funciona, pero más adelante vamos a ver en detalle la cuenta de préstamo. Aquí, ahorita solo para que tengamos una idea qué es lo que va a tener el crédito externo, pues vamos a trabajar con la cuenta de préstamos y vamos a trabajar con los títulos valores que generalmente son los bonos. En este caso,
Cuando los bonos se relacionan con operaciones externas, los llamamos bonos soberanos. Todas las operaciones de bonos que realiza el gobierno con el exterior las vamos a incluir en esta cuenta de títulos valores. Y luego tenemos el crédito interno. Y en el crédito interno, nosotros vamos a trabajar con 5 cuentas. El préstamo interno, la variación de depósitos, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y títulos valores, que nuevamente son los bonos, solamente que en este caso serían bonos que se colocan dentro del país. Pueden haber otras cuentas dependiendo de qué gobierno estamos analizando, pero yo voy a usar nada más estas 5 porque son las que usualmente se registran en el caso de Honduras. Entonces, al final, toda la cuenta financiera nos quedaría de esa manera. Vamos a identificar los ingresos, los gastos, vamos a formar el balance global, que es la partida de resultado, luego vamos a expresar el financiamiento, que nos va a mostrar la manera como cerramos la cuenta, cómo cubrimos el déficit del gobierno o cómo absorbemos el superávit, hacia qué cuenta vamos a llevar esos recursos. Si el gobierno es que se está financiando con préstamo o si es que se está financiando con bonos o es que se está financiando con otro tipo de elementos, como ser cuentas por pagar o cobrar. Bien, esa es la estructura de la cuenta, es cómo está formada. Ahora vamos a hablar de las reglas. No hay que preocuparse porque no son 10 y no son 20, son pocas reglas. Creo que solamente son como 4 reglas las que vamos a analizar, pero son muy importantes para poder comprender qué es lo que se registra en la cuenta, qué es lo que yo puedo interpretar de la cuenta y qué no. Entonces vamos a ir viendo una por una estas reglas de registro, que repito, estas reglas no las establece el gobierno, sino que las establece el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos simplemente las tienen que aplicar. La primera regla de registro habla de la base que se utiliza para registrar las operaciones. La regla dice que en la cuenta financiera se tienen que registrar las operaciones en base caja. ¿Qué significa base caja? Bueno, tenemos 2 grandes tipos de bases para poder registrar operaciones. La base caja y la llamada base de vengado. Cuando nosotros usamos la base de caja para registrar una operación, significa que solamente vamos a registrar cuando se entregue o se reciba efectivo. Solamente aquellas operaciones que dan origen a una recepción o a un pago de efectivo son las que deberíamos registrar si estamos usando la llamada base de caja. Ahora bien, si estamos usando la llamada base del devengado, significa que vamos a registrar operaciones en el momento en el que se cree, transfiera, transforma o extinga valor económico. O sea, no es necesario que se mueva el efectivo para registrar una operación en devengado, sino que lo importante es que haya una creación, una transferencia, una transformación o una extinción de un valor económico para que podamos hacer un registro en el devengado. En la parte de la contabilidad privada, ustedes no tienen este problema porque la contabilidad privada utiliza la base del devengado, pero en la parte pública sí existe este asunto de que tenemos que identificar si vamos a usar la base de caja o la base del devengado. Voy a hacer un sencillo ejemplo para que comprendamos cómo funcionan estas bases de registro. Vamos a suponer que tenemos una operación. En este caso, el 15 de enero del 2021, el gobierno compró medicamentos por valor de 100 millones de lempiras. Ese mismo día, el 15 de enero, el proveedor le entregó el producto al gobierno y el gobierno ya lo tiene en el almacén desde el 15 de enero. Sin embargo, el gobierno no le pagó a la farmacéutica en ese mes, sino que el pago lo realizó hasta el 20 de marzo. El 20 de marzo salió
el pago por 100 millones. Entonces, usando este ejemplo, y no se preocupen porque en la cuenta no se van a registrar operaciones específicas, sino que en la cuenta trabajamos ya con los datos agregados. Pero para que ustedes entiendan cómo funciona la base caja, vamos a hacerlo así. Entonces aquí nos preguntan cómo registraríamos esta operación usando la base caja y cómo la registraríamos usando la base de vengado y cuál es la diferencia. Vamos a registrar primero usando la base caja. La base caja dice, registre operaciones cuando reciba o cuando pague efectivo. ¿En qué momento pagó los 100 millones el gobierno? ¿Los pagó el 15 de enero que recibió los medicamentos? No, los pagó hasta el 20 de marzo. Hasta el 20 de marzo salió el pago a la farmacéutica. Entonces, si yo estoy usando la base caja, significa que yo voy a registrar la operación hasta que se mueva el efectivo. Y como el efectivo se movió hasta el 20 de marzo, hasta ese momento yo registraría la operación cargando el inventario de medicamentos por 100 millones contra la cuenta única de la Tesorería General de la República por esos 100 millones que representarían ese pago. Esto significa registrar en caja. Usted va a registrar solo cuando se mueva el efectivo, cuando usted reciba o entregue efectivo. Ahora, me voy al devengado. En la base del devengado dice, usted va a registrar operaciones cuando se cree, transfiera o extinga valor económico. ¿En qué momento hubo una creación de valor económico? El 15 de enero. ¿Por qué? Porque el 15 de enero la farmacéutica le entregó los medicamentos al gobierno y el gobierno los tiene ya en su almacén. O sea que en el 15 de enero lo que se dio fue una transferencia de valor económico. Ahora, el efectivo no se movió el 15 de enero porque el gobierno no pagó los medicamentos en ese momento, pero el gobierno recibió estos bienes. Ya hubo una transferencia de valor económico. Entonces dice el devengado, usted no va a esperar hasta hacer el pago. Si está registrando en devengado, usted va a registrar en el momento en el que tiene lugar la operación. Entonces el 15 de enero, si yo estoy usando el devengado, yo voy a registrar esa operación. Yo voy a cargar el inventario por los 100 millones que entraron de medicamento. Lo único que no voy a hacerlo contra la caja, sino que lo voy a hacer contra una cuenta por pagar, porque el gobierno no realizó el pago de los medicamentos en este momento. Ahora bien, el 20 de marzo, siempre sobre el devengado, yo tendría que hacer una partida adicional porque el 20 de marzo fue cuando ya el gobierno pagó los medicamentos. Entonces lo que haría el 20 de marzo es que cargaría la cuenta por pagar contra la salida del efectivo de la caja. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre registrar en caja y registrar en devengado? Si yo registro en base caja, tendría que esperar hasta el 20 de marzo para tener registro de la operación. Pero si yo registro en devengado, desde el 15 de enero yo ya tengo esa operación registrada. ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto es utilizar el devengado. Y por eso es que en la nueva metodología, el Fondo Monetario abandonó la base caja y se pasó al devengado, porque es lo mejor. Si yo estoy estudiando las finanzas públicas y yo estoy estudiando la política fiscal del gobierno, lo mejor es que yo conozca las operaciones en el momento en el que tiene lugar la operación económica y eso solamente me lo permite el devengado. No es correcto esperar hasta que se mueve el efectivo para poder registrar las operaciones. Entonces, ese es uno de los problemas que tenía la metodología del 86 y por eso es que el Fondo Monetario la tuvo que revisar. Pero hoy por hoy la regla sigue diciendo que hay que registrar en caja. Bien, ¿alguna consulta antes de que cerremos la sesión de hoy? Dale. Ok, ok, repito, entonces ustedes no tienen problema porque la contabilidad privada es de vengado. La contabilidad privada no anda esperando hasta que se mueva la caja, sino que usted registra en orden cronológico en el momento que realiza la operación y cierra la operación contra una cuenta por cobrar o por pagar y ahí usted ya tiene la información capturada. Pero en el gobierno sí este es el problema, ¿no? Que el gobierno también puede usar la base caja.
Bien, voy a pasar la lista. El que responde ya se puede desconectar. Daisy Ávila, Alan Alfaro, Presente, Lick. Carla Ávila, Ángel Velázquez, Elmer Zapata, Presente, Lick. José Aguilera, Presente, Lick. Nelson Alonso, Presente, Lick. Nancy Figueroa, Presente, Lick. Norman Ortiz, Presente, Lick. Leder Nelson, Presente, Lick. Isaías Lanza, Presente, Lick. Dani Estrada, Presente, Lick. Marjorie Acosta, Presente. Bessie Ramos, Presente, Lick. Delia Isaula, Presente, Lick. Katy Yulisa Martínez, Presente. Catherine Valesca Matute, Mirta Iris Andino, Lick, presente, Catherine Valesca Matute. listo. Mirta Andino no está, ¿verdad? Gracie Abigail Ortega, Kimberly Sonay Galo, Presente. Andrea Zúñiga, Presente. Jason Enamorado, Presente, Lick. Franklin Herrera, Catherine Matute, perdón, Presente, Lick.